comentario. Buenas noches, Marcos, Brenda, Adela, Gerardo, Amelia, Sergio, buenas noches. Qué gusto saludarles. Como todos los días, muchas gracias por estar en la clase. La continuación de estos temas tan importantes como es los principios del derecho notarial. Buenas noches para todos, Mónica, José, Dora. Bien, dicho esto de mi agradecimiento, ¿verdad? De que estén aquí, la motivación que me dan ustedes de ver tantas buenas noches, tantos alumnos que están conectados en este momento, que sé que pueden ser más. Muchas gracias de verdad, compañeros, de estar aquí. Decía en la otra sección que acabo de terminar hace 3 minutos, pues hubo mucho comentario, mucha pregunta, mucha motivación, y por ese motivo pues les agradezco a ustedes, compañeros, que estén aquí. Les dije que mi obligación es trasladarles mis conocimientos de derecho notarial y motivarles a que les guste el derecho notarial. Bien, voy a comentarles, compañeros, así brevemente. El día viernes todavía, al terminar la clase, todavía dejé ingresar como a 7, 8 alumnos más. Ya llegué a 682 alumnos más o menos, y solamente tengo 632 alumnos. Quiere decir que tengo más o menos 50 alumnos extra, o 50 alumnos que no van a coincidir con la cantidad de estudiantes asignados. Por esa razón, compañeros, José Juárez, Margot Gamarro, que ya van 2 veces que me solicita el ingreso, Fernando García y Kevin Sánchez, por favor a ellos mandarme un correo a notarialquiroz@yahoo.com, el nombre que estoy diciéndoles, su sección y número de carnet, y inmediatamente yo les voy a ustedes a autorizar. Entiendo lo que dice Gerardo Sánchez, eso me lo han explicado otras veces, que puede ser puede ser 2 alumnos que hayan solicitado el ingreso con perfiles duplicados. Así que muchas gracias, pero de todas maneras, compañeros, no me voy a correr el riesgo de que no sea así. Prefiero que me lo soliciten, porque así voy a ir controlando el ingreso al grupo. Bien. Muchas gracias entonces nuevamente por estar aquí día lunes. Feliz inicio de semana. Qué bueno que vengan con el optimismo. Sé que a estas horas de la noche, siendo las 7:05 de la noche, pues ya estamos un poco cansados, pero es el inicio de una semana que estoy seguro que va a ser de mucho éxito para ustedes, laboral y académicamente hablando, y también le agrego familiarmente hablando. Bien, compañeros, con ustedes tuvimos la primera clase del día viernes. Recuerdo que solamente pude hablarles del principio de la autoría en lo que era intelectual y material, y les dije que hoy entrábamos de una vez a ver el tema de la fe pública. Espero llegar hasta el principio de autenticación, que me quedé con la otra clase al principio de autenticación. El día viernes les comenté que tengo que empezar el principio de publicidad y ya los otros temas del programa, que creo que se van a ir un poquito más rápido. Estos principios tienen mucho que ver con el tema del ejercicio del notario. Van a ver ustedes que me van a hacer algunas preguntas relacionadas con el protocolo, relacionadas con el ejercicio de la función notarial, y entonces por eso es que creo que esto de los principios camina su explicación un poquito lento, pero creo que es importante, porque de estos principios es precisamente donde surge la elaboración y el cumplimiento del objeto del derecho notarial, como es la creación del instrumento público. Bien, entonces el principio de la fe pública va a estar contenido y consagrado pues como fundamento legal, ¿verdad? El de la fe pública, que, como vuelvo a repetir, no los puse aquí en orden de prioridades, porque de verdad la fe pública es esa investidura que la ley nos otorga, ¿verdad? Que se nos ha concedido a nosotros, ¿verdad? Que por mandato legal nosotros somos los que tenemos esa fe pública notarial única y exclusivamente. Y entonces el artículo 1 es el fundamento de este principio,
que establece el notario tiene fe pública. Ahí está, ahí le pueden poner ustedes principio de fe pública. El notario tiene entonces fe pública por esa presunción legal de veracidad, ¿verdad? Que nos dan a nosotros los notarios, porque somos probos, porque somos honestos, porque tenemos conocimiento en la ley, conocimiento en derecho, conocimiento en todas las instituciones sustantivas contenidas en el Código Civil, en el Código de Comercio y en algún otro conjunto de leyes de aquí de Guatemala. Entonces, dice, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga. Aquí me quedo porque este es el fundamento legal de la fe pública, ¿sí? El fundamento legal entonces, también se me había olvidado, el de autoría también está consagrado en el artículo 1 del Código Notariado, por cuanto que dice, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos. El hacer constar y el autorizar significa la autoría, significa él es el autor, porque cuando autoriza, y cuando lleguemos a este principio de la autenticación, cuando autoriza el notario, es precisamente cuando él es el autor, cuando pone su firma, cuando pone el ante mí. Él es el autor de ese instrumento público. Y vuelvo a repetir, autor que intelectual y debe de ser material, pero pues fantásticamente debe de ser el intelectual, ¿verdad? El autor intelectual, pues si tengo a una secretaria a quien le voy a dictar, o un procurador o procuradora a quien le voy a dictar los conceptos que deben de hacerse constar, o las disposiciones o cláusulas escriturarias en la escritura pública, pero yo soy el intelectual, el material que sea otra persona, pero el intelectual debe ser el notario, y por consiguiente entonces el artículo 1 del Código de Notariado también tiene el principio de la autoría, el principio de la fe pública, porque ahí lo dice, tiene fe pública. Ahí prácticamente el artículo 1 nos está refiriendo que nosotros tenemos fe pública. Insisto con ese artículo, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde establece que todos los documentos autorizados por funcionario público y por notario, ¿sí?, hacen plena prueba. Eso significa la fortaleza de la certeza jurídica que confiere el notario con la fe pública de la cual nosotros estamos investidos. Ese es el principio entonces de la fe pública, una fe pública que ya vamos a estudiar en un punto por separado, pero es una fe pública que se le denomina notarial, es una fe pública extrajudicial, es una fe pública que a nosotros nos corresponde con exclusividad a los notarios que ejercemos y prestamos nuestra función notarial. Entonces es el principio de la fe pública. Y luego viene el principio de rogación. Aunque les decía a ustedes, con poca fortuna encontramos buenas definiciones dentro del Código Notariado, en el desarrollo de los temas y en el estudio del Código Notariado, ustedes van a encontrar algo muy interesante. La mayoría de artículos son artículos, sí, de derecho adjetivo. Son artículos que nos refieren el fundamento de los requisitos, formalidades que debe de cumplir el notario para poder autorizar lo que dice el artículo 1, ¿verdad? Para que autorice actos y contratos en que él intervenga por disposición de la ley y a requerimiento de parte. Entonces, también el principio de rogación lo tenemos contenido en el artículo 1 del Código Notariado. Ahí está también ese principio. Si le digo, bueno, yo recuerdo que en presencial les decía como pregunta, ¿verdad? Explique, ¿sí? Que explique los artículos que tienen su fundamento legal en el artículo 1 del Código Notariado. Y entonces la explicación era la autoría, la fe pública y la rogación. Y de repente encontramos otro por ahí. Pero recuerden algo muy importante. Dice, la rogación. El principio de rogación es el notario no puede actuar de oficio. El notario actúa por disposición de la ley y a requerimiento de parte. ¿Sí? A ver, comentario. Sí, gracias compañero. Creo que compañera Madalí Catalán contestó. Es el artículo 186, Valerie también. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Ese es el que yo les decía. Bien. Entonces, el
el principio de rogación es a requerimiento de parte. El notario no puede actuar si la ley no dispone que actúe y si no hay un requerimiento, una rogación por las partes, ¿verdad? Eso establece el artículo 1 del Código Notariado. Pero ¿cómo les voy a explicar a ustedes eso? ¿Cuándo actúa por disposición de la ley y cuándo actúa por requerimiento de parte? Sencillo, con un ejemplo. Y el ejemplo que yo les decía a ustedes, les daba que el derecho objetivo se encuentra condicionado, su aplicación, a las declaraciones de voluntad. ¿Qué les puse de ejemplo a ustedes el día viernes? El matrimonio. Pues aquí va el ejemplo también con el matrimonio. El matrimonio, dice el artículo 78, que es la institución por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia. Eso, compañeros, necesita el notario la declaración de voluntad de los contrayentes para que el notario pueda faccionar el acta notarial. Ahí hay rogación, ahí hay requerimiento. Entonces estamos cumpliendo con lo que dice el artículo 1. Contratos en que intervenga a requerimiento de parte. Porque los contrayentes le están requiriendo y le están diciendo: notario o licenciado, deseamos que usted celebre nuestro matrimonio, y lo hará constar en acta notarial. Ahí hay requerimiento, ¿sí? De parte. Ambos contrayentes le solicitan. ¿Y cómo les doy de ejemplo entonces? Por disposición de la ley, con la misma acta notarial de matrimonio, les doy el ejemplo. Primero hay requerimiento, ¿sí? El requerimiento es de Humberto y Carolina, le requieren al notario que celebre su matrimonio, y ya lo hizo. ¿Y cuando actúa el notario por disposición de la ley? Aquí viene el ejemplo con el mismo caso del matrimonio. Artículo 101 del Código Civil. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Segundo párrafo, escuchen. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada. ¿Qué significa ahí? Que el notario, cuando protocolice esa acta, no lo está haciendo a requerimiento de parte, porque tanto a Humberto y a Carolina, lo interesante para ellos es que les autorizara su matrimonio, que dé los avisos de matrimonio, y ellos ya tienen, ¿sí?, su matrimonio inscrito. Ellos ya tienen su estado de familia o su estado civil, ya lo modificaron. Ellos ya son casados. Pero el notario va a actuar por disposición de la ley, porque la ley le obliga y le dice el artículo 101 del Código Notariado: protocolice el acta de matrimonio en la cual usted celebró el matrimonio de Humberto y Carolina. Ahí es la diferencia entonces entre lo que es por disposición de la ley y a requerimiento de parte. Pero en ambos casos, el notario actúa a requerimiento de parte y por disposición de la ley, tal y como lo dice el principio de rogación. El mismo Código de Ética Profesional también sanciona al notario, le prohíbe, y es un impedimento al notario, le prohíbe al notario que ofrezca sus servicios, que ofrezca su función notarial. Él tiene que ser requerido, tiene que ser rogado, no tiene que ir a ofrecerlos, porque eso va en contra del decoro de la profesión. Son actos que el notario, ¿verdad?, va en contra del decoro de la profesión. Entonces, principio de la rogación, también fundamentado en el artículo 1, cuando dice que actúa por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora, compañeros, a hablar con el principio de la forma. El principio de la forma tiene que ver, compañeros, con... ¿Se recuerdan que en este lado lo había puesto como elemento de la definición de derecho notarial? Y era uno de los elementos importantes cuando dice la teoría formal del instrumento público. Y es precisamente este principio de la forma que lo que establece, lo que dice, lo que informa realmente este principio es las formalidades que el notario debe de cumplir para faccionar los instrumentos públicos. Ya el día viernes yo les dicté a ustedes cuáles eran los 5 instrumentos públicos, tanto los protocolares como los extraprotocolares, y esos artículos que yo les manifesté y que yo les di a ustedes el día viernes, esos artículos
pueden ser fundamento, mejor dicho no pueden, son fundamento del principio de la forma, porque el notario tiene que cumplir formalidades, tiene que cumplir con requisitos esenciales, con requisitos generales, con requisitos no esenciales cuando fracciona un instrumento público. Por eso el principio de la forma requiere que el notario conozca formalidades, ¿sí? Y cuando nosotros queremos determinar cuáles son los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, que son los requisitos, digamos, las formalidades, pues cuando queremos verificar cuáles son los protocolares, nos vamos al artículo 8 del Código Notariado. Dice, la colección de escrituras matrices o escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Aquí estamos verificando esos tres instrumentos públicos que en cuanto a la forma, ya les dictaré a ustedes, que en cuanto a la forma, el notario tiene que cumplir con las formalidades. Y esos requisitos necesarios que el notario cumpla, ¿para qué? Para que no sea sancionado pecuniariamente o no sea sancionado con buscar o impugnar de nulidad de forma un instrumento público. Bien, queremos fundamentar el principio de la forma. Yo creo que ya se los dije el día viernes, pero rápida y brevemente se los digo. Artículo 8 del Código Notariado, que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización. Artículo 29 del numeral 1 al numeral 12. Porque todos esas formalidades y esos requisitos los deben de cumplir ustedes, ¿sí? Los deben de cumplir ustedes en todos los instrumentos públicos que ya les dije. Pero particular y peculiarmente también cuando hablamos de los instrumentos públicos como el acta de protocolización, tenemos el artículo 64 como requisitos y formalidades que deben de cumplirse en esto, ¿verdad? También tenemos que cumplir en formalidades con respecto a las actas notariales, les dije a ustedes, artículo 61. Con respecto a las actas, o sea, las auténticas o actas de legalización de firmas y de legalización de documentos, de fotocopias de documentos, artículo 55, literal A, artículo 55, literal B. Eso es el fundamento del principio de la forma. Bien, eso es entonces, con esto estoy terminando el principio de la forma, el principio de las formalidades que el notario tiene. Espero que ustedes hayan tomado nota de cuáles son los artículos que tienen que tomar como fundamento el principio de la forma, o sea, las formalidades que deben de cumplirse. Y luego, compañeros, venimos ya con este tema también muy importante, como va a ser el principio de la inmediación. El principio de la inmediación, el notario lo tiene que cumplir. Ese principio de inmediación es un principio que el notario está obligado, ¿sí? Y recuérdense ustedes, creo que llevaron el tema de procesal penal. También hay el principio de inmediación procesal, o sea, el principio de inmediación judicial, ¿verdad? El juez tiene que estar de manera inmediata fiscalizando, calificando la actuación la actuación de todas las diligencias judiciales que se realizan en su Gerardo Sánchez creo que nos está haciendo favor de anotarlos, artículo 8, 29, numeral 1 al 12, 55 literal A y B, 61 y 64 del Código de Notariado, y creo que yo lo omití también, pero se los voy para que lo agregue Gerardo ahí en su nota, el artículo 59 del Código Notariado, que fundamenta lo que es el tema de las razones de legalización de firma. Ese me faltaba, pero ya lo puede aquí agregar Yoli Ordóñez, lo puede agregar al listado que les di como fundamento del principio de la forma. Y el principio de la inmediación, compañeros, es la obligatoriedad que tiene el notario de estar de manera inmediata en el momento de la creación del instrumento público, desde que le pone el número a la escritura pública, cumpliendo con el numeral 1 del Código Notariado, hasta
la firma, sí, del notario precedida de las palabras ante mí. Ahí el notario obligatoriamente debe estar de manera inmediata, porque a quien le corresponde evacuar las consultas, las dudas, dar la asesoría, dar la dirección, el recomendar con el abanico de contratos que puedan haber, la solución jurídica que pueda darse en la redacción de un instrumento público, le corresponde al notario. Al notario de verdad es el único que le corresponde y al único que puede evacuar evacuar esas dudas. Porque puede ser que la secretaria, el procurador ya estén por cerrar o ya cerraron, ya están pendientes de su examen técnico profesional, pero el responsable en la escritura pública dice: ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, y no hay nadie más responsable si no evacuó dudas, si no impuso sobre los deberes, sobre las obligaciones que nacen y que se generan de cada uno de los instrumentos públicos, de cada uno de los contratos o declaraciones de voluntad que se hacen constar en el instrumento público. Yo decía en la otra clase, compañeros, que no es aceptable, es irresponsabilidad del notario evacuar dudas y consultas por teléfono. Yo sé que la tecnología que ahora tenemos, con esa facilidad de cargar un teléfono, pues si no en la bolsa del pantalón, pues lo tenemos en un estuche en el cincho, o lo tenemos a la par de nuestro asiento si vamos en el carro. Pero compañeros, eso no es el principio de inmediación. El principio de inmediación es estar uno de manera inmediata con las personas, evacuando sus dudas de determinado contrato hasta que se va a redactar el instrumento público y hasta que firman y el notario pone sus palabras ante mí y lo firma. Porque yo decía y ponía como ejemplo, imagínense ustedes que por teléfono, con la emoción y la ilusión, un comprador me llama y me dice: mire, licenciado, se puede, fíjese que estoy interesado en comprar un inmueble, estoy emocionado, me gustó la casa, ya llegamos a la aceptación, al consentimiento, ya tenemos acuerdo de voluntades. Fíjese que el mandatario tiene un mandato y entonces ¿se puede hacer con el mandato? Pues la respuesta inmediata, si uno va por teléfono, ¿verdad?, evacuando consultas y dudas, sí se puede con el mandato, es correcto. Compran el cheque de caja, se van a mi oficina hoy por la tarde, en la mañana me dice mi cliente, en la tarde me dice mi cliente: mire, yo fui el que lo llamé, aquí está el mandato. Y entonces ahí, con ese principio de inmediación, ahí sí ya voy a analizar el mandato, voy a calificar el mandato, veo que está inscrito en el registro de poderes, veo que dentro de las facultades le faltó una cláusula especial, tal y como lo dice la ley. Para poder disponer de los bienes del mandante se necesita cláusula especial. Sí, pero yo no pregunté eso por teléfono. Yo no estuve de manera inmediata, no tuve a la vista el documento y se me ocurrió decir: sí se puede. Imagínense ustedes decirle a su cliente: miren, no se puede, reverse el cheque de gerencia o de caja porque no se va a poder hacer la escritura pública. Piénsenlo, compañeros, responsabilidad en ese momento, pues más que la contrariedad del cliente, del comprador o posiblemente del vendedor, porque también el vendedor ya no va a recibir su cheque o lo va a tener que devolver. Esas son las contrariedades que pueden suceder si nosotros no cumplimos con ese principio de la inmediación. El principio de la inmediación es asesorar y dirigir nosotros a las partes, sí, con los documentos, con la documentación importante y necesaria, sus datos individualizantes, pero de manera inmediata. Ese es el principio de inmediación. No lo perdamos, compañeros. Yo siempre he pensado cuando dicen: le voy a prestar el protocolo a un amigo y él es el encargado de ir a traer la firma o a recoger la firma. Compañeros, yo no puedo jamás justificarme ni defenderme judicialmente diciéndole o exponiéndole al juez que la firma no la obtuve yo, que la firma se la llevó mi colega y que él fue el que recibió la firma. La responsabilidad es para el notario que firmó y selló el instrumento público. Entonces, este principio de inmediación, compañeros, pues pensemos, si buscamos algún fundamento legal, pues para mí el principio de inmediación puede ser no puede ser. Pongamos artículos del principio de inmediación: artículo 29, numerales 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí?
Porque el notario, lógicamente, ¿verdad? Ya vamos a llegar también a la unidad del acto, pero el notario también, ¿verdad? Lógicamente tiene que estar presente. Y cuando el notario pone las palabras ante mí, lo que encierra ese significado tan grande es que el notario está haciendo uso de ese mandato legal de la investidura de la fe pública con las dos palabras ante mí, que en su presencia están firmando el instrumento público, que en su presencia, por esa inmediación que tiene el notario, está viendo, está escuchando que las partes están de acuerdo y lógicamente están firmando el instrumento público. Ese es entonces el principio de inmediación, el principio que el notario debe de cumplir siempre. Bien. Fundamento legal, ya les dije, ¿verdad? Sí, artículo 29, numeral 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora venimos con el principio del consentimiento. Creo que platicamos lo relacionado a este principio del consentimiento. Se recordarán ustedes, una de las primeras características que platicamos el día viernes era que el notario actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Eso significa consentimiento, eso significa voluntariedad, eso significa acuerdo de voluntades. El consentimiento es importante en el ejercicio de la función notarial. Si no hay consentimiento, si no hay acuerdo de voluntades, no estamos dentro de la llamada fase normal del derecho. El notario está obligado a recibir las firmas y lo dije el viernes, artículo 1251 y el artículo 1301 del Código Civil. Uno que refiere cuáles son los requisitos para la validez de un negocio jurídico, y entre los tres que está el importante relativo al principio de inmediación es que el consentimiento no adolezca de vicios, ¿sí? Que el consentimiento, la expresión de la voluntad, sí, no tenga vicios, ¿verdad? Tiene que ser con libertad, ¿sí? Que la persona exprese el consentimiento. ¿Y cómo va a expresar el consentimiento? Pues lo va a expresar, yo ya lo decía, el artículo 1301 también, que establece sobre el cual la nulidad, dice, hay nulidad en el negocio jurídico, dice, cuando el consentimiento adolece de vicios. Y eso es precisamente, ¿verdad? 1251 y 1301 con el consentimiento. Y decía yo en la otra clase también con el tema del consentimiento. ¿Cómo expresamos nosotros el consentimiento actualmente en el ejercicio de nuestra función notarial? Yo decía en la otra clase también y les explicaba el tema del consentimiento. Yo les digo, les aseguro y estoy pues completamente seguro, ¿verdad? Que no lo voy a ver. Firma electrónica notarial, que el notario y las partes electrónicamente firmen un instrumento público, no lo voy a ver. Que vamos en búsqueda que vamos sobre ese recorrido, que la celeridad de los procesos notariales nos lo está exigiendo, sí. Eso es correcto, pero yo no creo que lo vaya a ver. Sé que hay firmas electrónicas, sé que podemos certificar nuestra firma electrónica para trámites administrativos en el registro mercantil, en otro tipo de registros. Eso se puede hacer, pero notarialmente hablando, que la firma electrónica exista, que el notario firme electrónicamente el instrumento público, compañeros, es difícil. Actualmente nosotros, como expresamos el consentimiento, es a través de la firma manuscrita o la impresión digital, cuando uno de los otorgantes o las partes no puede o no sabe firmar. Pero esa es la manera gráfica de expresar nuestro consentimiento. Lo dice el artículo 29, numeral 12, que ese va a ser el fundamento legal del principio del consentimiento. Artículo 29, numeral 12. Dice, firma de los otorgantes y la del notario precedida de las palabras ante mí. Pero ¿cuál nos interesa para demostrar el consentimiento? ¿Cuál nos interesa? Pues nos interesa la firma de los otorgantes. Y precisamente el artículo 31 del Código de Notariado, gracias Jennifer, 1251 y 1301 del Código Civil. Le agradezco, Jennifer. Julie, ese es los artículos 1251 y 1301.
Les decía entonces, el artículo 31 del Código Notariado también es fundamento legal del principio del consentimiento. 31, numeral 6. Dice: las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. ¿Qué significa? Que actualmente nosotros, la forma de expresar el consentimiento, la forma de expresar la voluntad de que se lleve a cabo el contrato y de que estamos de acuerdo con el contrato es la firma manuscrita, ¿sí? Es esa relevancia que cobra la firma, ¿verdad? Ya sea porque la firma sea ilegible o sea legible, pero es la firma manuscrita. Vuelvo a repetir, es difícil, compañeros, que nosotros, por la idiosincrasia, algunas personas llegaran a aceptar que el vendedor que se encuentra en Huehuetenango a través de una firma electrónica va a otorgar un instrumento público. Yo decía en la otra clase que me hacían esa pregunta relativa al protocolo, que cuesta muchas veces hacerle conciencia, demostrarles, explicarles, convencerles a alguna de las partes o los otorgantes o los contratantes del por qué razón uno no le entrega la hoja de papel sellado en original al cliente. Hay clientes que exigen y dicen: mire, pero ahí están mis firmas en originales, esa ¿por qué no me la entrega? Hay que explicarles que somos depositarios, que no podemos entregarlas, que lo que vamos a entregarles son fotocopias que se llaman testimonios. Y a veces que cuestan, que insisten y que dicen: mire, pero si ahí están las firmas, ¿por qué no me da a mí el original? Imagínense ustedes decirle a alguien, a un comprador, que su firma electrónica, que la va a firmar el vendedor, va a ser electrónica. Pues definitivamente yo todavía creo que falta mucho para que nosotros lleguemos con esa cultura notarial a aceptar que exista una firma electrónica, tanto de los otorgantes como del notario. Pero basta con decirles eso. Entonces, el principio del consentimiento, ¿verdad?, de que debe de ser firma manuscrita. Y cuando no sabe firmar, pues lo hará un testigo a ruego, así se le denomina, testigo a ruego, que firmará por la persona que no sabe o no puede firmar. Entonces, artículo 29, numeral 12, artículo 31, numeral 6 del Código de Notariado. Muy bien, numeral 6, perfecto, Marcos y Mario Silva. Artículo 31, son los requisitos esenciales. Ya en su momento miraremos la diferencia entre el requisito esencial, el requisito general y los requisitos no esenciales, pero de los instrumentos públicos. Bien. Y ahora, compañeros, vamos al principio de la extraneidad. En este principio de la extraneidad es un principio que lo vi en Tratado de Derecho Notarial Argentino y tenemos el fundamento legal y se encuentra consagrado aquí en el Código Notariado nuestro, solo que lo voy a explicar y les digo, está en sentido contrario a la disposición que se encuentra en el Código Notariado nuestro. En el Código Notariado nuestro, y les voy a leer a ustedes el artículo que tiene como fundamento el principio de la extraneidad, y ya mirarán ustedes el por qué o cuál es la razón del por qué les digo que está en sentido contrario a lo que establece este principio, por lo menos como se titula, principio de extraneidad. Y dice el artículo 77 del Código Notariado: al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Eso es simplemente lo que establece el principio de extraneidad. Solamente que está en sentido contrario. Aquí taxativamente señala y dice, ¿verdad? El notario le es prohibido autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes, y entiéndase sus parientes dentro de los grados de ley, ¿verdad? Cuarto de consanguinidad y el segundo por afinidad. Yo a mi suegra, a mis cuñados, no voy a poderle legalizar una firma, no voy a poderles autorizar un contrato contenido en escritura pública, porque tengo una prohibición, ¿sí? Una prohibición taxativa. Pero ¿por qué se le denomina o por qué el tratadista dice principio de extraneidad? Porque este principio lo que establece es que el notario única y exclusivamente podrá
autorizar actos y contratos a favor de extraños. Eso es sencillamente la extraneidad. Es a favor de extraños y el notario pues le es prohibido autorizar actos y contratos en favor de parientes. Yo decía, una de las... en caso de las firmas electrónicas, definitivamente ya vamos a ver este principio de la unidad de contexto y se lo voy a explicar el próximo día de clases. Pero en el tema de la firma electrónica, recuérdense, y se los voy a leer aquí y después lo explico el día viernes, pero el artículo 110 del Código de Notariado dice: toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa. Así que David le explico que no es que no esté prohibido, ¿verdad? Aquí en el tema del derecho notarial, en el tema de los notarios, no es una norma constitucional que dice que lo que no está prohibido está permitido. En el tema del ejercicio del notariado, solamente lo que la ley le faculta al notario y lo que la ley le autoriza al notario es lo que él puede hacer, ¿sí? Pero en el caso de la firma electrónica, repito, tendría que modificarse así taxativamente y no es que esté prohibido. La firma electrónica lógicamente no está prohibida en el Código Notariado, pero no está autorizado al notario para recoger una firma electrónica. ¿Por qué razón? Porque el artículo 29 es claro cuando dice: las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. No es firma electrónica. Para que una firma electrónica fuera autorizada y no fuera, como usted lo explica David, no fuera prohibida, tendría que hacerse una reforma expresa al artículo 29, numeral 12, donde se autoriza que el notario reciba firmas electrónicas. Aquí vuelvo a repetir: Código Notariado, no existía todo el tema de la revolución tecnológica, no existían los software, no existían las herramientas de la tecnología que ahora tenemos. Pues definitivamente debemos de resumir que al notario le es aceptada la firma manuscrita, ¿sí? La firma ya sea legible o ilegible y la impresión digital. ¿Cómo resolvemos entonces el tema de una firma electrónica de una persona que no sabe o no puede firmar? No va a tener firma electrónica. ¿Cómo resolvemos el tema de ese testigo que tuviera su derecho a firma electrónica o a su aceptación a firma electrónica? Yo insisto, tiene que haber modificación expresa al Código Notariado, tiene que haber de verdad una conformación de mesas técnicas donde se encuentren involucrados todos, desde los registradores de la propiedad, registro de la propiedad intelectual, registro mercantil, todos los registradores, todas las personas involucradas en el ejercicio del derecho notarial, para que pudiéramos determinar si realmente puede aceptarse una firma electrónica, vuelvo a repetir, con una modificación expresa al Código Notarial. Bien, espero para David que haya quedado pues explicado este tema de la firma electrónica. No es que esté prohibida, ¿verdad? Pero no se le faculta al notario, no se le autoriza al notario. Voy a ir con la respuesta para Guillo. O sea que depende del notario, ¿se acepta? No depende del notario. Depende de la modificación de la ley. Si no se modifica la ley, el notario no tiene más que aceptar la firma manuscrita. Es lo único que puede aceptar. La firma electrónica no está autorizada todavía por nuestra legislación, ¿sí? No se puede utilizar firma electrónica, ni para el notario, ni para los otorgantes. La firma continúa siendo manuscrita, la impresión digital la deja el notario, que aquí lo dice, perdón, el otorgante, que aquí lo dice, ¿verdad? Firmando a ruego un testigo. Así que aquí no es la facultad del notario si lo acepta o no lo acepta. No puede hacerlo más que firma manuscrita. Bien, creo que los compañeros me están haciendo el favor de contestarle a Andrés López, que pregunta si el principio de la extraneidad, en todo caso su definición.
Pues mire, el principio de extraneidad lo que refiere, si buscamos una definición, ¿verdad? Este principio establece que el notario únicamente podrá autorizar actos y contratos en favor de extraños, quedándole prohibido autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes, ¿sí? O sea, yo no puedo, digamos, legalizar yo mismo mi impresión, mi firma, ¿verdad? No puedo. Sin embargo, el artículo 77, y lo vamos a ver cuando veamos las prohibiciones, porque ahorita solo estamos hablando del principio de extraneidad, me limité a hablar del principio de extraneidad. Sin embargo, ese artículo 77 sí le permite al notario, sí le permite al notario autorizar actos y contratos en favor de él, en favor suyo, pero, por ejemplo, su testamento o donación por causa de muerte, porque aquí no se va a soslayar el principio de imparcialidad, ¿verdad? Aquí si mi testamento, pues los dos testigos y yo nada más se van a enterar de cuál es mi disposición testamentaria, disposición para después de la muerte, ¿verdad? Ahí sí no hay ningún problema. También dice los poderes, o sea, hay un mandato que confiera y sus prórrogas, la sustitución total o parcial de poderes, eso sí lo puedo hacer con las palabras por mí ante mí. Y lógicamente, pues cuando veamos el tema de las prohibiciones para el notario, vamos a hablar detenidamente de cada una de estas, pero aquí, el artículo 77, única y exclusivamente, lo tomé como fundamento legal del principio de extraneidad, que el notario única y exclusivamente puede autorizar actos y contrato en favor de extraños y no a favor suyo y de sus parientes. Compañeros, aquí Guillo dice, cuando en un traspaso se hace firma virtual. La firma virtual, compañeros, es para los efectos del traspaso del vehículo, es para los efectos de los notarios que están inscritos en, si no estoy mal, es en el registro de vehículos automotores, el RAE creo que es. Registro, bueno, el RAE o algo así es el registro. Yo si nunca y no he querido y no me voy a inscribir para eso, pero para eso sirve la firma virtual. Pero si ustedes miran el título de propiedad, el título en el cual se está haciendo el traspaso correspondiente del vehículo, ese título no lleva firma electrónica. Ese es el notario el que legaliza la firma con su sello, número de colegiado, se lo lleva al notario, que mejor dicho, aquí creo que son los abogados. Los abogados son los que tienen su oficina, dice oficina jurídica de abogacía y notariado, y ellos son, o los notarios que están inscritos en ese registro, y ellos con su firma, ahí sí la tienen ellos porque están autorizados, pueden hacer los traspasos correspondientes. Pero el instrumento público como acta de legalización no es por medio de firma virtual ni digital, es por firma manuscrita. Tanto el vendedor como el comprador firman, el notario les autoriza. Si ustedes han visto esos títulos de propiedad, hay un recuadro donde el notario llena el acta de legalización, la firma sella, pone el timbre notarial y fiscal y con eso se cumple. Pero ese es el instrumento público. Ahora, el tema administrativo, el tema de la SAT, la firma virtual que tenga el notario porque ya está inscrito él, eso es el tema puramente de derecho administrativo, no es de derecho notarial. Y el traspaso es presencial, ¿se puede? No, vuelvo a repetirle, no puede el notario hacerlo virtual, no puede el notario hacer la firma electrónica. Sí, vuelvo a repetir, eso es administrativo. Eso es, ustedes llegan ahí en el edificio Dubái, donde yo compro el papel de protocolo, ahí hay como 2 o 3 oficinas de abogados y notarios, ahí hacen los traspasos electrónicos, le llaman ellos, pero el traspaso electrónico que ellos hacen es, reciben el título de propiedad ya con las auténticas de las firmas del vendedor y el comprador, y ellos ya hacen su trámite, y en cuestión de 1 hora o 2 horas ya llaman al comprador y le dicen, mire, usted ya tiene su título electrónico, y ya le entregan su tarjeta de circulación y puede tener ya su título de propiedad. Pero notarialmente, lo que yo quiero que para el compañero le quede claro, ¿verdad? Notarialmente no se puede firma electrónica.
el tema de la virtualidad para el registro de vehículos automotores, eso definitivamente que recuérdense algo muy importante, el tema del portal de la SAT, la FEL y todos las facturas electrónicas y todo eso, pues es de derecho tributario y de derecho administrativo, no es tema de derecho notarial. Bueno, Guieva le contesté. Brenda también le contestó. El principio, el fundamento de el de extraneidad es el artículo 77, ¿verdad? Numeral 1. Bien, es el principio de extraneidad. Entonces ahí está, lo miran ustedes, dice artículo 77, al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Hasta ahí nos quedamos en este principio, porque después dice, sin embargo podrá, pero eso lo vamos a ver cuando veamos las prohibiciones, taxativamente hablando del derecho notarial, ¿verdad? Del notario. Bien, y ahora tenemos el principio de la unidad del acto. El principio de la unidad del acto, compañeros, es un principio que tiene que ver también con el principio de la inmediación. El notario tiene que estar de manera inmediata, ¿sí? Pero un solo acto, ¿sí? Actualmente no es permitido, compañeros, que el vendedor firme hoy, el comprador firme mañana o que el comprador firme 8 días después. Eso no se puede. Yo comentaba en la otra clase que en la ley de notariado, que pues ya hace muchos años, ¿verdad? Que ahí en la facultad nuestra, en la facultad de Derecho, distinguidos profesores del derecho notarial, estuvieron en esa comisión para la creación de la nueva ley de notariado que se presentó al Congreso. Desafortunadamente no tuvo mucho eco, pasaron los años, ya tuvo muchas enmiendas, muchos comentarios, esa ley tendría que volverse a presentar. Pero traía algo novedoso para mí, que de novedoso yo no estaba de acuerdo y se los explicaré por qué, con ese principio de la unidad del acto. Esa ley recogía un artículo que se refería a la firma diferida. Significaba que le facultaban al notario para que hoy firmara el arrendante, que dentro de 2 días llegara el inquilino y dentro de una semana llegara el fiador. Afortunadamente ese artículo creo que sí fue definitivamente rechazado, no tuvo pues la aceptación que se hubiera esperado, y creo que todos los notarios estábamos en ese mismo sentido. No podemos aceptar una falta de unidad del acto, ¿verdad? Yo creo que la escritura pública debe cumplirse desde el artículo 29, desde el numeral 1 hasta el numeral 12, debe de cumplirse en un solo acto. Es unidad del acto, ¿verdad? Esa inmediación que tiene el notario ahí de manera inmediata, pero cumplir con todos los requisitos del artículo 29, numeral 1 al numeral 12, los debe de cumplir en un solo acto. No es correcto, compañeros, y piénselo actualmente, ¿verdad? Estoy hablando de actualmente. ¿Qué sucedió con esa ley de notariado? Que lo que se está haciendo a veces se hace de hecho, porque se hace de hecho, y eso lo sabemos, se hace de hecho, de que el notario hoy pasa el arrendante a firmar, mañana pasa el inquilino y dentro de 3 días pasa el fiador. Pero miren ustedes ese principio de la unidad del acto, pues definitivamente la responsabilidad o la irresponsabilidad de cualquiera de los otorgantes, pues realmente aquí es responsabilidad del notario, porque el notario está diciendo ante mí que hoy, 6 de febrero de 2023, pero si pasa el fiador a firmar el 15 de febrero de este año, el 15 de febrero él materialmente llega y firma el instrumento público. Pero, ¿qué va a suceder si 2 años después utilizan ese testimonio de escritura como título para desocupación y cobro de rentas atrasadas o la fotocopia legalizada de ese instrumento? Y el fiador, pues, le da como solución al abogado, porque le voy a decir al abogado, el que va en búsqueda de alguna excepción, de alguna nulidad, de plantear pues cualquier instrumento legal, ¿verdad?, que anule o que deje sin eficacia ese contrato,
pues le dirá el fiador, mire, yo el 6 de febrero que se hizo la escritura de arrendamiento, yo el 6 de febrero estaba fuera de Guatemala. Vine hasta el 15 por la mañana y el 15 pasé firmando el instrumento público. Con una certificación del movimiento migratorio de esa persona que demuestre que él el 6 de febrero se encontraba fuera de Guatemala, como no hubo principio de unidad del acto, porque no firmaron los tres, porque no hubo inmediación como principio del derecho notarial, pues lo más seguro es que lo que hay ahí es falsedad, ¿verdad? Ni siquiera estamos dentro de la esfera de una responsabilidad civil, estamos dentro de lo que es una responsabilidad penal, porque el notario dice ante mí 6 de febrero, y es mentira, el 6 de febrero él estaba fuera de Guatemala. Ese principio entonces de la unidad del acto, a quien le va a relevar de responsabilidades penales, civiles, administrativas y disciplinarias, es al propio notario. Y los que nos tenemos que proteger y cuidar del ejercicio de nuestra profesión, prestando la función notarial adecuada, somos nosotros. Porque a nosotros son los que se le va a atacar ese instrumento público de falsedad material, porque materialmente imposible que esa persona que estaba fuera del país hubiera podido firmar el 6 de febrero. Por eso, compañeros, el principio de la unidad del acto, por responsabilidad nuestra, por protección nuestra, debemos de cumplirlo. No es aceptable, compañeros, y miren, aquí lo digo como profesor, que les dije del lado izquierdo, se los digo como profesor, pero también se los digo como notario que ejerzo la profesión de ambos lados. Si quieren me pongo en medio, pero ni como profesor, ni como notario que ejerzo la profesión, es aceptable decir, mira, préstame el protocolo y le voy a ir a recoger la firma a Mazate al vendedor. Compañeros, es fácil posiblemente dentro de un proceso y un abogado que es el que atrás de nosotros están esperando que nosotros cometamos un error para plantear excepciones, nulidades, para plantear una apelación. Es fácil o posiblemente demostrar, mire, yo ese día estaba en Mazatenango, yo ese día firmé en Mazatenango y lo puedo demostrar porque tenía una audiencia en un juzgado laboral y ahí estaba yo presente y me llegaron a recoger la firma. Eso no es principio de, ese es falta de un principio de inmediación y falta de un principio de unidad del acto. Y si no, digamos también temas éticos y morales de que se va a llevar el protocolo a Mazatenango a recoger la firma. Y vaya usted a saber si realmente se está cumpliendo con ello, ¿verdad? Y por supuesto, compañeros, aquí sí les digo, como profesor no se puede, pero cuando me vengo como notario que ejerzo mi profesión, hay temas que también nosotros tenemos que pensar que abrazamos el sistema o no, ¿verdad? Pero el principio de la inmediación y el principio de la unidad del acto se ve atacado y se ve vulnerado, compañeros, con las instituciones bancarias. Y lo digo con todo respeto, pero así es. Uno lleva una minuta a una institución bancaria y uno da fe de que tuvo a la vista el documento con el cual se acreditó la representación del gerente del banco. Y uno no lo tiene a la vista. Y dice después, ante mí, y a uno le entregan ya firmado el protocolo. Esos principios, y lo digo aquí como notario que ejerzo la profesión, esos principios se ven vulnerados. Unidad del acto, el principio de la inmediación. ¿Por qué razón? Porque no estoy presente. Y sin embargo, si yo le digo al del banco, mire, si no está el gerente aquí en mi presencia, como inmediación y unidad del acto, yo no firmo el instrumento, pues no lo firme. Y si no abrazo al sistema de dejar el protocolo para que el gerente firme en 2-3 días, pues mi cliente tendrá que buscar otro notario que se arriesgue a soslayar estos dos principios, pero que se pueda hacer el instrumento. Ahora, si les hablo como profesor, yo les diría, compañeros, no se puede. El principio de inmediación, el principio de unidad del acto, debemos de cumplir. Eso es a donde yo afirmo y donde yo concluyo. Bien, y por último, compañeros, el principio de la autenticación, ¿verdad? Ese principio de autenticación es el principio que va a cumplir el notario y su fundamento legal, se me olvidó un fundamento legal del principio de unidad del acto,
quiero que pongan como principio de unidad del acto, porque aquí sí lo dice taxativamente y así de cumplirse, pero es un artículo que lo estoy fundamentando hoy y espero que ustedes lo lean, porque vuelvo a repetir, en clase cualquier artículo que mencione, sea del Código de Comercio, sea del procesal civil, sea de civil, es materia de examen. ¿Y cómo lo van a poder verificar? En los videos que ustedes puedan ver, que ahí está el artículo mencionado. El artículo para unidad del acto, y también quedamos en duda que firme la persona correcta. Dulce Ramos, si me pudiera usted explicar bien su pregunta, porque honestamente posiblemente no me expliqué correctamente, pero dice quedamos en duda que firme la persona correcta. Pues sí, en el tema no sé, Dulce, si lo que usted explicaba o lo que usted pregunta es lo relativo a lo que dije del gerente, ¿verdad? De que ahí perdemos el principio de inmediación y perdemos el principio de la unidad del acto, ¿verdad? Porque realmente pues a nosotros no nos consta, pero tenemos que abrazar el sistema, ¿verdad? Dulce, correcto, ahorita sí ya lo entendí, sí. Vea, mire Dulce, yo sí aquí, vuelvo a repetir, me pongo como profesor y me pongo como notario. Y aquí sí les digo, no hay que prestar el protocolo. El protocolo dice ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, yo soy el depositario, yo soy el responsable. No sé si lo dije aquí en la otra clase, pero yo no puedo irle a decir al juez, mire, voy a exponerle. Mi justificación es que mi amigo me prestó el protocolo, se le llevó a Mazatenango y no sé si realmente esa era la firma o no. ¿Quién es el responsable de ese protocolo? A nosotros nos venden las hojas de papel sellado especial para el protocolo con numeración y quedan ahí registradas en la SAT. No hay para dónde. Esa hoja de papel de protocolo es de Jorge Mario Álvarez Quiroz y él es el responsable. Que el amigo, que el colega, que mi procuradora me mintió, me engañó. Eso no es responsabilidad ni del juez, ni de nadie, ni de las personas. Es responsabilidad del notario. ¿Sí? Ahí no hay para dónde. Y Dulce, yo sí le digo, cuando usted esté ejerciendo el notariado, aunque se molesten los colegas, no prestemos el protocolo. Si yo les contara, no es momento, tal vez más adelante nos dará tiempo para contar anécdotas de esto, pero si yo les contara la inmensidad de casos en que han sorprendido en la buena fe a un notario, ¿sí? A notarios, de mira vos, préstame el protocolo porque yo tengo impedimento, es para mi familiar. Posiblemente no es para un familiar, se lo llevan y la firma no sabemos si es. ¿Quién es el responsable de ese protocolo? Pues yo, ¿verdad? Yo soy el responsable. Así que yo le diría de verdad a usted que me dice, Dulce, no prestemos el protocolo, ¿verdad? Definitivamente no. Ahí lo dice Walter, ¿verdad? Es un riesgo el que corremos, definitivamente. El de la unidad del acto. Jesse, le comento, no lo he dicho, pero ahorita está. Artículo 42 y artículo 43. Voy a leer el 43 para que refieran para que miren por qué lo estoy refiriendo. Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Entonces, tanto testamentos como donaciones por causa de muerte, que aquí estamos hablando del testamento y la donación por causa de muerte, que son de su naturaleza jurídica, es mortis causa, para después de la muerte, dice, numeral 8 del artículo 42, que él es aplicable también a la donación, ¿verdad? Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario, miren, firmen el testamento en el mismo acto, ¿sí? Y son las únicas escrituras públicas donde las escrituras son las únicas, el testamento y la donación por causa de muerte son las únicas escrituras públicas que tienen hora, ¿sí?, de inicio y hora de finalización del instrumento público de testamento. Pero miren lo importante aquí, dice en un solo acto, y el notario así lo deberá expresar, que en un solo acto
se llevó a cabo el testamento, ¿sí? Que los testigos, los intérpretes y el notario declaren que en un solo, y así lo dice el notario. Vean un testamento ustedes y el testamento así dice que en un solo acto, ¿verdad? O que en el mismo acto fue firmado por los testigos y los intérpretes y el notario, el instrumento público. Esa es la obligación. Y es el único instrumento público, ¿sí? Que no es un contrato. Entonces es un acto de última voluntad. Entonces lo que dice o lo que refiere es que el notario y el testamento y la donación por causa de muerte son los únicos instrumentos públicos que llevan hora del acto, ¿sí? Que consta en escritura pública. Y eso es porque recuérdense ustedes, el testamento posterior deroga al anterior. Y por eso, si ustedes a las 8 de la mañana con el notario Carlos Valenzuela otorgan un testamento, pero van a las 16 horas con el notario Rubén Estrada y otorgan otro testamento sin necesidad de revocarlo, la misma ley establece que el posterior deroga al anterior. Que podemos decir o expresar en el testamento que derogamos todas las cláusulas o disposiciones si hubiere otro testamento, ¿sí? Aparte del que estoy otorgando en este momento, está bien. Pero pensemos cómo es eso. Vamos a ver. Sí, muy bien, Dulce, nunca prestarlo. Sofía Castillo, unidad del acto, artículo 42, numeral 8, aplicable para donación por causa de muerte y testamentos. Artículo 43 también. Mario Silva, artículo 43, Mario Silva, correcto. Y presentar un aviso al archivo general. Se hace una razón y al presentar aviso al archivo se indica que se canceló por error de impresión, por falta de firmas o dependiendo del error por cual se está anulando. Stephanie, es correcto su comentario, solo quisiera enmendarle algo que puso al final, anulando. No es correcto que digamos anularlo. Nosotros cancelamos el instrumento público, pero no estamos facultados para anularlo. El único que puede anular o declarar la nulidad de un instrumento público es un órgano jurisdiccional. Nosotros los notarios no podemos declarar cuando está nulo, ¿verdad? No. La declaración de nulidad la hace un juez. La cancelación, tal y como usted y correctamente lo dice, se hace una razón y al presentar aviso a la AGP se indica que se canceló por error de impresión. Ya vamos a ver las clases de escrituras públicas y pues el comentario que hace la compañera es correcto. Cada notario tendrá su forma de hacerlo, ¿verdad? Yo recuerdo mi profesor que nos daba derecho notarial, nos decía que él tenía un sello donde decía cancelada, así la palabra cancelada, y con eso es suficiente, ¿verdad? Porque la ley no dice qué tratamiento se le hace a una escritura cancelada, pero lo que dice la compañera es correcta, ¿verdad? A veces se le pone error en su impresión por haberse negado a firmar, simplemente por cualquier razón, pero si ustedes buscan fundamento legal de que si existe razón de cancelación, no hay. Todos los días y horas y se testa la escritura. Vamos a ver. Sí, los testados prefiero no comentarlo todavía porque eso sí es un tema cuando ya estemos redactando los instrumentos. ¿Qué sucede si se autoriza un documento o acto notarial el último día del año? ¿Afectará la validez? No, compañera, el último día del año es 31 de diciembre y la ley dice que el notario está obligado a cerrar el protocolo el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, si lo hace el 31 de diciembre, pues no hay ningún problema. Antes había problema y decían que era pregunta del privado, si qué pasaba si el 1 de enero a las 3 de la mañana iban a pedirle al notario que fraccionara una escritura pública de mandato, porque ya se iba la persona del país. No se había pagado apertura de protocolo y eso se subsanó. Yo no creo que esas preguntas las hayan hecho en privado, pero bueno. Pero se subsanó eso porque antes la apertura del protocolo se podía hacer hasta el siguiente año. Ahora tenemos la ventaja que el pago de la apertura del protocolo desde el 20 de diciembre se puede pagar. Entonces ustedes lo pagan el 20 de diciembre. Si el 1 de enero a las 3 de la mañana los llegan a buscar, hacen su mandato y ya, ¿verdad? La cosa es que quieran.
La cosa es que puedan, ¿sí? Y la cosa es que no lo vayan a manchar, ¿verdad? Con el recado del tamal y todo, porque yo creo que eso sí sería perjudicial para el notario, pero notarialmente hablando, que lo haga el 31 de diciembre, no tenemos ningún problema. Eso es correcto, eso es falsedad material, Sofía. Si le llegan a demostrar al notario que el 15 de febrero, el 6 de febrero él estaba fuera de Guatemala, eso es falsedad material. ¿Por qué? Porque el notario dice ante mí, y el ante mí es del 6 de febrero del 2023. Y el otro demuestra que no estaba aquí el 6 de febrero, eso es falsedad material, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí, compañeros, termino con el principio. No sé si hablé de la autenticación, pero hasta ahí creo que quedo empatado con la otra sección. El día viernes con ustedes es a las 6 menos cuarto de la tarde. Primeramente Dios, tengo el gusto nuevamente de platicar y comentar con ustedes, interactuar con ustedes, y ante todo pues esa motivación de sus opiniones, comentarios que están haciendo al respecto de los temas del derecho notarial. Muchísimas gracias, compañeros, muy feliz noche, los veo el día viernes a las 6 menos cuarto de la tarde. Bendiciones para todos ustedes.